Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presenta. El Museo Nacional de Arqueología y Etnología se fundó el 28 de julio de 1931 en el salón principal del Parque La Aurora, hoy conocido como Casa de Té. En 1947 el museo fue trasladado de recinto. Durante el primer gobierno de la Revolución, el presidente Juan José Arévalo ordenó que los bienes del museo pasaran a ocupar un espacio más grande, para lo cual se hizo uso del Salón 5 de la Finca La Aurora. Desde esa fecha, este museo ha recibido a miles de visitantes guatemaltecos y extranjeros que se han maravillado de los vestigios prehispánicos de los antiguos mayas. Y recuerde que el hashtag para participar en esta noche en nuestra entrevista con el comisionado Iván Velázquez es precisamente ese hashtag CICIG en GTV para que podamos ver al aire sus preguntas y comentarios. Hay otros detalles de este día. Esta mañana las autoridades de CICIG presentaron de nuevo una serie de pruebas en contra de los implicados en el caso de cooptación del Estado. En las casi 8 horas de imputaciones de las autoridades, los implicados estuvieron atentos a la información, pero quien no aceptó escuchar las pruebas en su contra fue la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que en ningún momento quiso escuchar esas declaraciones. Ella se salió de la sala de vistas, permaneció hablando, sentada y comiendo, y solo cuando el juez daba un receso ella ingresaba. Luego, cuando se reiniciaba la audiencia, de nuevo se salía. Las declaraciones realizadas por Otto Pérez y Roxana Valdetti en contra de la CICIG y el Ministerio Público carecen de fundamento y se encuadran en una conducta psicológica irregular, de acuerdo con expertos. A nivel de la personalidad, cuando alguien cae, digamos, a prisión por cualquier circunstancia y está en la zona de 18, digamos, en el preventivo, siempre hay una cuestión personal de que voy a salir libre, que yo no soy culpable, que yo no fui, que a mí no me va a pasar. Si los abogados defensores y toda la estructura les está diciendo vamos a salir, vamos a entrar, vamos a hacer esto, es decir, eso permea una personalidad que ayer fue clara. Yo trabajé varios años en Pavón, en programas de salud mental hace algunos años, hasta la operación Pavo Real, por cierto, y veías ahí cómo la gente que estaba en preventivo y que ya salía con condena y llegaba a Pavón con 10 años de prisión, 15, 30, 40, lo que fuera, entraba en unos estados de depresión profundos, terribles, porque entonces sabes que te vas a pasar en el bote un largo tiempo o un corto tiempo. En ellos no está operando eso todavía, por eso la actitud, digamos, es prepotente, es fuerte, es agresiva. Pero ese fenómeno va a ir decayendo en la medida que el proceso vaya caminando. Y el abogado Benjamín Estrada, profesional del derecho que mantiene todo el tema del control de la seguridad de la exmandataria, podría dejar de defenderla por desgaste físico y profesional. El primer caso que podría dejar de defender es el caso de Amatitlán. Los otros dos casos en los que la defiende son TCQ y La Línea. Fuera de cámaras, el propio abogado indicó que defender a Valdetti le ha llevado a dejar de atender otros clientes del interior de la República. Si Estrada deja de defender a Roxana Valdetti, sería el segundo abogado que la deja en el camino de la justicia. En el tema de los financistas, la CICIG presentó cheques que se habían emitido a nombre de las supuestas empresas de cartón de Roxana Valdetti y posteriormente facturas que estas empresas emitieron a los financistas por servicios no Vemos directamente al señor Cohen y vemos una factura directamente a Blue Oil. Y si vemos los conceptos, por ejemplo, en la del señor Cohen, que es la que mejor se lee, dice elaboración de spots, organización de pautas publicitarias, edición y transmisión de las mismas en radiodifusoras. El objeto de Alince obviamente no era ese, su señoría. Y así podemos ver cómo le facturan al Anhelo, le facturan al Traxa, le facturan a todas estas empresas que anteriormente vimos giraron cheques a estas empresas de cartón para obtener dineros para el financiamiento ilícito. En declaración recabada de Víctor Hugo Hernández y Juan Carlos Monzón, la mandataria de la CICIG, Berenice Ovalle, indicó el monto que mensualmente le entregaron al exministro de la cartera de Gobernación, Mauricio López Bonilla, junto al exdirector del RENAP, Rudy Gallardo, por concepto de comisiones o coimas por los contratos de seguridad. Ahora nos referiremos a las personas del equipo de RENAP. Como mencionó el señor Juan Carlos Monzón,
Un porcentaje era para el señor Rudy Gallardo, quien era el director del RENAP, y otro para el señor Mauricio López Bonilla, quien era miembro del directorio del RENAP. En este caso menciona que solicitó autorización para darle los contratos, lo que ya mencionamos, RENAP, el cual se coordinó y negoció con el señor Rudy Gallardo, Julio Alvarado, que era representante del Congreso de la República ante el RENAP, y el señor Mauricio López, quien era ministro de Gobernación. En su 10º día de audiencias, las más de 57 personas del caso de Cooperación del Estado se presentaron con las medidas de seguridad correspondientes. En los 10 días de traslados de los implicados, en su mayoría no brindan declaración a los medios. Los capturados siempre afirman que Juan Carlos Monzón es el responsable y orquestador de todo este hecho de corrupción. Noticiero Guatevisión consultó al exministro de la cartera de Gobernación si él durante su gestión había hecho algún análisis de riesgo sobre o algún trabajo de inteligencia por hechos de corrupción de Juan Carlos Monzón y por qué no lo denunció ante el Ministerio Público. La verdad es que sí hubo más de alguna situación en la que obviamente habían algunas alertas, ¿verdad? No era el papel del Ministerio de Gobernación analizar cuestiones que podían estar vinculadas a temas de corrupción. Pero por supuesto que había informaciones sobre actividades o escenarios en los que él se movía. ¿Qué alertas, qué escenarios, ministro? Mire, de andar deambulando en todas las instituciones y los ministerios, las secretarías, tratando de obtener algún tipo de beneficio. En su interlocución, la mandataria de CICIG reveló la forma como el representante del Grupo Escorpión, Miguel Ángel Martínez, pactó sobornos con el colaborador Juan Carlos Monzón para la adjudicación de contratos de seguridad en instituciones del Estado. Que solicitó autorización a la señora Roxana para darle los siguientes contratos de seguridad. RENAP, el cual se coordinó y negoció con Rudy Gallardo, Julio Alvarado, representante del Congreso de la República ante el RENAP, Mauricio López, ministro de Comunicación, y Miguel Ángel Martínez y el señor Monzón. Tuvieron diferentes reuniones y por separado con cada una de las personas mencionadas para pactar la comisión y condiciones para adjudicar el contrato a la empresa Supercontrol 24 que le prestaron al señor Martínez para celebrar el contrato, para evitar el desgaste, dice, del nombre de la empresa Grupo Escorpión, que esta era del señor Miguel Ángel, y ofreció a la señora Valdetti un pago inicial de 500,000 y un monto mensual de 165,000, el cual se pactó, indica el señor Monzón, con él mismo. La CICIG señaló a Gustavo Alejos también de haber financiado ilícitamente al Partido Patriota. Para ello, presentó algunas de las facturas de las supuestas empresas de cartón que otorgaron a Alejos para justificar el dinero recibido, además de lo que Juan Carlos Monzón declaró. Ya en gobierno me enteré que el altón era el señor Gustavo Alejos. Entonces comencé a ver en realidad todos los gastos y pagos, o por lo menos la mayor parte, quién los hacía. Y vemos facturas directamente a nombre del señor Gustavo Alejos, siempre por el mismo grupo de empresas manejadas por el señor Monzón durante el año 2011, y vemos los montos de dichas facturas. Y acá tenemos, su señoría, las facturas. Y si vemos los conceptos, en primer lugar están extendidos